Muy buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión de las 24 horas de paz en español, edición 2015. En esta ocasión tendremos a Aías Portillo desde El Salvador, que nos va a estar hablando sobre descubriendo el corazón de la adquisición, estadísticas más que un concepto. Antes de darle la palabra a Aías, les recordamos que este evento ha sido posible gracias a nuestros auspiciadores, Pluralsight, SQL Sentry, Leafy People y Microsoft. Al final del evento tendremos una serie de rifas con parte de nuestros auspiciadores, así que les recordamos que todo el mundo que ha participado de alguna de las charlas es elegible a estas rifas y las estaremos publicando a través de correo electrónico y en nuestra página de la comunidad de Paz Global en español en Facebook, facebook.com/. Spanish Paz US. Para más detalles, nos pueden ver por allá en la página. Y de igual manera, este evento ha sido organizado por Paz y por la comunidad del capítulo global de Paz en español, el cual tengo el honor de liderar. Mi nombre es José Luis Rivera. Y de igual manera también le invitamos a que nos acompañen todos los miércoles a las 12 del mediodía, hora de Colombia, para nuestros seminarios webcasts semanales. Sin más, los dejo con ellas para la exposición del tema. Hola, buenos días a todos, buenas tardes para algunos. Mi nombre es Aías. Actualmente yo soy un profesional que tiene 9 años de experiencia, trabajo para SolidCube y actualmente soy un MVP en plataforma de datos. La sesión que vamos a ver ahora, como mencionó nuestros compañeros, es una sesión introductoria que nos servirá como base para poder comenzar a entender cómo es que el motor funciona, cómo es que SQL Server analiza los datos para poder ejecutar consultas y cómo él utiliza o genera los planes más eficientes. Entonces, las estadísticas son parte fundamental que el optimizador de consulta utiliza para poderlo realizar. Entonces, ¿qué vamos a ver en este momento? ¿Qué vamos a ver en este momento? Vamos a ver qué son, para qué se usa. Vamos a ver cómo las creamos, cómo podemos interpretarlas y cómo lo vamos a mantener. Ok, comencemos. Primero, hay que entender primero qué es estadística. Lo primero que les quiero decir es que es la base de donde parte el optimizador, ya que él utiliza la información de los datos para saber cómo están distribuidos. Y de esta forma, él puede generar diferentes rutas en cada plan. Entonces, cuando él genera esas rutas, el optimizador, después que tiene n planes, él analiza cuál es el plan menos costoso. Y eso lo hace en base a las estadísticas. Entonces, si nosotros tenemos estadística correctamente para nuestros queries, el optimizador no tiene que estar analizando tanta información. Si nosotros no tenemos estadísticas creadas correctamente para nuestro query, lo primero que va a hacer el optimizador o el SQL Server es comenzar a hacer un escaneo de datos. Y automáticamente va a crear una estadística para ese query. Si la próxima vez queremos utilizarlo, él automáticamente va a retomar esa información y la va a utilizar para poder generar el query. Entonces, ahora bien, las estadísticas como tal son elementos o objetos de SQL Server que se pueden configurar automáticamente. Digamos, estas se pueden crear de una forma automática o de una forma manual. Cuando tenemos las estadísticas, vemos, hay varios conceptos ligados a la parte de la resolución de queries. La resolución de queries, para poderse ejecutar, utiliza tres conceptos básicos,
que es la selectividad, cardinalidad y densidad. En base a eso se genera una estimación del plan de ejecución que nosotros vamos a realizar. Entonces, cuando utilizamos las estadísticas, él viene y nos ayuda a determinar realmente qué tan selectivo es digamos, la información que estamos filtrando. Entonces, la estadística te dice realmente cuál es la distribución del dato que necesitamos y qué tan selectivo es. También nos ayuda a poder optimizar el query, generando, digamos, el acceso al disco por medio de un índice o por medio de un índice scan, digamos, independiente de lo que nosotros estemos utilizando. Entonces, con la estadística logramos determinar la selectividad de una manera eficiente. Segundo, la densidad. La densidad es un concepto que utiliza el engine de SQL Server para poder determinar qué ruta utilizar. ¿Por qué razón, digamos? Uno piensa que cuando uno crea índices, los índices generalmente mejoran las consultas. Puede ser de que nosotros definamos un índice en base a los filtros de una consulta, en base a las columnas de una consulta, pero que este índice, por la forma en que está distribuido los datos, no sea completamente eficiente. Y cuando nosotros vamos a ver el plan de ejecución, vemos que está utilizando otro método de acceso. Eso es debido a que el SQL Server vino, hizo un análisis, generó los planes y determinó que posiblemente el acceso a ese índice no es el adecuado. La densidad lo que me va a decir es cuántos datos distintos tengo sobre un índice o sobre una columna de estadística. Imaginemos un ejemplo muy sencillo. Nosotros tenemos 1.000.000 de registros y tenemos una columna de sexo. Sexo como tal es masculino y femenino. Entonces, cuando yo hago el filtro de masculino o cuando hago el filtro femenino, puede ser que la distribución sea 50-50. Eso quiere decir de que yo voy a escanear posiblemente 500.000 de registros y eso no es eficiente. Entonces, lo que me va a decir la estadística es, aunque yo tenga ese índice, el acceso no va a ser eficiente. ¿Por qué? Porque eso puede ser que genere una lectura que no necesitamos por columnas que no están incluidos posiblemente en el índice. Y por esa razón, puede ser que el plan de ejecución venga y se vaya por el cluster index, que en teoría es un acceso más eficiente. Entonces, una vez nosotros ya sabemos qué tan selectiva es nuestra consulta, es decir, qué tanto puedo devolver, si puedo utilizar un índice, ahora bien, me dice cuántos registros voy a devolver, que es la cardinalidad. Entonces, SQL Server utiliza las estadísticas para poder determinar esa información y de esta forma generar los planes de consulta más óptimos. Ok, cuando nosotros estamos viendo la descomposición del query y la forma en que este query se ejecuta, hay varias etapas. Hay varias etapas que el motor toma en cuenta para poder generar la optimización. Y las estadísticas como tal están en este nivel. Este nivel lo determina el mejor acceso. Posteriormente, SQL Server viene y comienza a combinar todos los demás componentes del servidor para poder optimizar el query. Entonces, cuando hablamos de los demás componentes, estamos hablando de que posiblemente SQL Server venga y diga voy a hacer procesos en paralelo, voy a utilizar determinadas particiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez SQL sabe con lo que se enfrenta, el optimizador viene y genera el plan que nosotros ejecutamos. Entonces, el corazón de todo se basa en saber la distribución de datos. Entonces, cuando nosotros ya vemos ejecutando un query y vemos el plan de ejecución, nosotros no sabemos que internamente SQL consultó las estadísticas.
Todos hemos visto de una u otra forma planes de ejecución, pero internamente lo primero que hizo es generar una estadística. Ok, ahora bien, cuando hablé del inicio de las estadísticas como tal se crean en distintos eventos. Ok, lo primero es que por defecto, siempre que nosotros creamos un índice, sea un índice cluster, no cluster, SQL Server automáticamente va a crear una estadística y va a generar el histograma de datos. El histograma de datos es como una segmentación de los datos para poderlo consultar eficientemente. Entonces, si nosotros creamos un índice por defecto, vamos a tener estadísticas. Eso tómenlo en cuenta. También nosotros podemos decirle al SQL Server que venga y que él automáticamente, cuando nosotros ejecutemos algún query, él analice si realmente existe una estadística o no. Entonces, con estas opciones de la propiedad de base de datos o de la propiedad, podemos configurar de que el SQL Server sea un poco inteligente. De esta forma, si él ejecuta un query y ve que requiere una estadística, la crea. Y también al momento de que la base de datos o las tablas se van modificando con los registros, él automáticamente puede hacer una actualización de estadística. ¿Por qué razón es necesario actualizar las estadísticas? Porque los datos generalmente cambian y no es lo mismo tener 100.000 registros a tener 1.000.000 de registros. Entonces, si nosotros no utilizamos las estadísticas, puede ser de que estemos engañando al motor de optimización y que éste crea que el plan de ejecución que va a generar en base a los datos que tiene sea el correcto. Entonces, hay que tomar en cuenta de que esta información de las estadísticas debemos actualizarla constantemente, pero eso implica de que hay un costo interno. Entonces, también podemos configurar que estas estadísticas se actualicen automáticamente de forma síncrona o asíncrona. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una tabla muy grande, posiblemente el que las estadísticas se estén actualizando puede generar timeout o puede generar bloqueos de base de datos, ya que SQL Server tiene que hacer un escaneo de los datos para poder generarla. Entonces, una opción puede ser configurarlas asíncronamente. Lo único es que nosotros vamos a pagar un costo por no tener la información actualizada. En el caso de SQL Server, hasta este momento, digamos que he trabajado con él, no es tan grave como en el caso de Oracle. En el caso de Oracle, el no tener las estadísticas no actualizadas es completamente un delito. Entonces, una de las ventajas de SQL Server es que podemos crear configuraciones que nos ayuden a mantener las estadísticas fácilmente. Ok, la otra es venir y definir las estadísticas manualmente. Para eso nosotros tenemos determinadas sentencias de Transact SQL que nos van a ayudar a definir correctamente las estadísticas. Ya que puede ser que el motor de base de datos o el engine, como lo veamos, no defina estadísticas que realmente podamos reutilizar o crea estadísticas que realmente solo se utiliza una vez. El objetivo es crear objetos que se reutilicen constantemente mediante el uso de diferentes queries. Entonces, nosotros podemos crear estadísticas, las cuales pueden ser estadísticas que analicen todos los datos, estadísticas que analicen porcentaje de datos y estadísticas que permita actualizarse automáticamente. Otra ventaja de las estadísticas es que podemos tener estadísticas filtradas. De esta forma, si nosotros tenemos determinados casos donde queramos optimizar y queremos ayudar al optimizador, podemos crear
filtros en las estadísticas. De esta forma, cuando nosotros la creamos, el motor va a ser más inteligente para generar los planes de ejecución. Ok. Lo primero que hay que saber de las estadísticas es que son datos sobre los datos. Entonces, existen determinados comandos en SQL Server que nos van a permitir ver cómo están las estadísticas. En este caso, podemos utilizar el dbbc show statistic, ponemos el nombre de la tabla y el nombre de la estadística. Entonces, de esta forma, se nos va a desplegar tres sets de información. Esta información tiene un resumen de la estadística que me dice la cantidad de filas que tiene la tabla, la cantidad de filas que analicé para esta estadística, si hay un índice, si tiene un filtro, si no está filtrado. Entonces, todo eso me lo dice el header. Posteriormente, en la estadística está el concepto de la densidad, donde SQL Server viene y toma todos los datos y dice que posiblemente el sexo de una persona tenga una densidad de 50 o que tenga un montón de registros. Entonces, una vez define el resumen de la estadística, la densidad, va a la parte del histograma. El histograma es como un rango de información donde él va a segmentar los registros. Si yo tengo 1.000.000 de registros que son alfanuméricos y que van del 1 a 1.000.000, él va a venir y va a crear segmentos para poder decir, ok, yo tengo del segmento del 1 al 264 cierta cantidad de registros. Entonces, lo que va a hacer acá, y vemos acá en el histograma, es que me está diciendo de que si yo tengo un valor que es 1, yo no tengo ningún registro en ese rango. Pero si yo vengo y tengo un valor que está entre 262, de 1 y 262, hay 262 registros. Mayores a 264, de 490, dice que hay 120 registros. Entonces, cuando nosotros estemos haciendo los filtros en el query, él va a venir y va a decir, oh, ok, este valor que estás utilizando posiblemente tenga que analizar 262 registros, tenga que analizar 18.749 registros, y de esta forma él está proporcionando información para poder acceder eficientemente a la información. Ok, ahora comencemos a ver un poco de cómo funcionan las estadísticas. Entonces, vamos a hacer una demo muy sencilla. Esta demo está basada en una presentación que Javier Loría, que es mentor de SolidCube, me proporcionó, la cual comenzamos con algo muy sencillo. Comenzamos creando una simple base. Entonces, creamos la base. Posteriormente, vamos a crear una tabla que es algo muy sencillo. Esta tabla es la tabla de demostración, donde nosotros vamos a tener un atributo identity, vamos a tener columnas descriptivas y vamos a tener columnas descriptivas grandes. Entonces, creamos la tabla y lo primero que vamos a ver, que al momento de crear la tabla, ya que tenemos un primary key, él debería crearse también una estadística en base al índice. Entonces tenemos el índice de primary key, que es un clúster, y él automáticamente, por defecto, ya que tenemos habilitado eso, crea la estadística. Posteriormente,
vamos a hacer un llenado de datos. Entonces, venimos y hacemos un insert de 10.000 registros. Ok. Ahora bien, nosotros tenemos ya la tabla con datos. Si nosotros hacemos este query que tenemos acá, como no hay ninguna estadística que tenga este filtro, SQL Server en lo que está generando el plan de ejecución va a venir y va a decir que necesito una estadística. Entonces, automáticamente, como yo tengo configurado que cree estadísticas, él la va a crear. Pero ¿qué sucede? SQL Server es inteligente porque sabe que debe crearla. Pero ¿qué pasa? Esta estadística como tal es una estadística creada automáticamente. Ahora que yo creé el índice, hay que tomar en cuenta de que por defecto también va a crear una estadística. Entonces, ¿qué sucede? Tengo 3 estadísticas. Entonces, hay ciertas ventajas de configurar el SQL Server para que cree las estadísticas automáticamente o no. ¿Por qué razón? Porque en este momento yo tengo 2 estadísticas que en teoría son similares. Si las vemos acá, esta estadística como tal es con la columna 2 que utiliza en el filtro. En el detalle del histograma veo la segmentación de datos, que el histograma genera 200 segmentos como máximo. Y si voy a ver también el detalle acá, tengo la misma distribución de datos. Entonces, como las estadísticas, si yo las tengo que se actualicen automáticamente, estaría haciendo un doble trabajo al momento de actualizar esta estadística por inserción de registros. Entonces, ¿qué sucede? Hay que ver los pros y los contras de utilizarlo. Ahora bien, veamos este query. Si nosotros ejecutamos este query con el plan de ejecución, él automáticamente dice que el acceso más eficiente es por medio del cluster index. Pero que el cluster index tiene un problema. El cluster index me sirve para filtrar la fila. El problema es que él tiene que hacer una lectura del clúster para obtener la otra información. Veamos acá. Entonces dice que hay un registro y que este registro él tiene que hacer un keylookup sobre el otro índice para poder completar todo el select que estamos haciendo. Después hace la unión y devuelve los datos. Entonces, en este caso el índice es eficiente para filtrar información, pero no para la lectura. Entonces, en este caso nosotros podríamos crear un índice que tuviera include de columnas para poder optimizar. Entonces, cuando SQL Server vino y generó el plan, automáticamente validó las estadísticas y generó esta ruta que en teoría es la más óptima. Hay que tomar en cuenta también de que las estadísticas o los índices pueden estar compuestos por múltiples columnas. Veamos acá. Eliminé el índice, me eliminó la estadística. Ahora bien, si yo creo otro índice con 2 columnas, automáticamente me creó la estadística y creó una estadística en base al índice, que es diferente a la estadística que se creó en base al filtro. Entonces, de esta forma, SQL Server tiene una distribución completamente diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 2 columnas y ya vamos a ver internamente cómo se ve. Entonces, si vemos el plan de ejecución, me está diciendo aún de que él está haciendo un scan del índice, que era completamente diferente al anterior, que hacía un indexit,
cosa que no es tan bueno, y viene y hace un keylookup. Entonces, al ver de que este acceso es completamente malo, SQL Server me dice que hay un índice recomendado y que el índice recomendado era el que habíamos creado en base a la columna 2. Entonces, hay que tomar en cuenta de que esta información él la obtuvo al analizar los datos. Ahora bien, cuando yo les mencioné un poco de las estadísticas, les mencioné que había un comando para poderlas ver. Entonces, veamos la distribución. Entonces, esta estadística que se creó del índice dice que tiene 10.000 registros y que analizó todos los registros. Entonces, lo diferente está aquí. La tabla como tal tiene la columna 1, columna 2 y el ID. Entonces, él viene y comienza a hacer combinaciones de cada una de las columnas. En base a eso, él dice cuánta densidad de esas combinaciones. Y al final, él solo creó un rango de todos los datos que tiene Remil Registros. Eso podría posiblemente no esté tan bueno, porque realmente cuando él acceda a los datos va a tener que escanear toda la información. Y es lo que pasó. Entonces, como hay solo un rango de información, cuando él dijo que el índice era el correcto, automáticamente generó un índice scan. Entonces recorrió todos los datos y aquí los muestra eso. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de generar índices y saber realmente si estos índices son correctos. ¿Por qué razón? Porque por medio de la estadística, él me predijo de que no hay forma eficiente de acceder a los datos por medio de un indexing, ya que solo tiene un rango. Si yo hubiera tenido más de un rango en el histograma, posiblemente yo hubiera hecho un acceso de indexing. Ok, sigamos viendo. Eliminemos la tabla. Volvamos a crear. Y vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a insertar valores diferentes. En el primero, solo insertamos en la columna 1 valores de 0, 1. Y eso hacía de que la densidad para la columna 1 siempre fuera 100. Es decir, que yo no tenía valores diferentes en la columna 1. Entonces, si ahora insertamos estos valores con valores diferentes, por lo menos en estas dos, y creamos el índice en base a esos dos, vamos a tener una distribución de la densidad completamente diferente. Ok, insertamos, creamos el índice, hacemos la consulta, y en este caso, ya está haciendo un indexit, que tiene un costo del 50%, porque tiene que hacer todavía un lookup contra el cluster de index. Entonces, si vemos la estadística que se creó en este momento, vamos a ver algo un poco diferente. Y este caso es de que ya la densidad es el 50%, ya que tenemos dos valores diferentes. Si nosotros hubiéramos mantenido el valor 1, él automáticamente tendría que haber escaneado todos los registros. Y en este caso, como yo tengo dos distribuciones diferentes, creo dos rangos. Ok, continuemos. Ok, ahora vamos a ir viendo un poco más cómo se van comportando las estadísticas. Vamos a volver a eliminar la tabla y vamos a hacer una distribución de datos un poco diferente.
donde yo ya tengo tres combinaciones completamente diferentes. Ok, una vez hemos hecho el insert de la distribución de datos, que es un poco diferente a las anteriores, creamos el índice y veamos qué hace al momento de realizar una consulta. En este caso, como hay una distribución de datos completamente diferente, aunque el índice es el mismo, él determinó de que el acceso más óptimo era realmente solo por el cluster index, ya que el índice anterior no es completamente eficiente, aunque yo lo esté utilizando acá. En este caso, yo debería tener un índice por columna 2 y columna 1 para que él lo utilice correctamente. Entonces, cuando él vino y comenzó a ver todas las rutas posibles, determinó que la forma más eficiente era utilizando el scan del cluster index. Ok, eliminemos el índice. Ahora sí, como nosotros tenemos el filtro por dos columnas, si creamos un índice que me permita o que le permita a SQL Server analizar correctamente la información para poder generar un plan de acceso óptimo, deberíamos tener un plan basado en el índice que creamos. Veámoslo. Vamos a ver qué pasó. Ok, aquí pasó algo raro. En este caso, aún no es eficiente el índice que creamos. Veamos las estadísticas. Me dice de que tiene densidad en la columna 1 de 0.5 y un 33% de combinación de estos dos. En este caso, todavía el motor dice que no es eficiente acceder por ese índice. Veamos más. Con otro, ok, vamos a ver. Ok, no está la estadística. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Cuando creó la estadística, posiblemente no era una estadística que permitiera al optimizador poder generar un plan eficiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, vamos a decirle al motor que cree una estadística que utilice esa tabla, pero con un filtro, para ver si el plan de consulta se beneficia de esta información. Veamos ahora. Ok, estamos teniendo problemas. Al parecer hay algo que no me está permitiendo utilizar correctamente las estadísticas. Ok. Bueno, continuemos con la demo. En este caso, por algún problema, no sé qué tiene mi máquina, no está actualizando la información. Pero en este caso, si nosotros definimos correctamente las estadísticas, el plan de optimización se puede ver mejorado al momento de generar la ruta más óptima. Entonces, hay que tomar en cuenta de que las estadísticas deben contener la información adecuada para que el optimizador genere la ruta más óptima. Ahora bien, continuemos con la presentación. Ok, otra cosa importante con respecto a las estadísticas es el hecho de que cuando nosotros creamos las estadísticas, si las tenemos automáticamente, estas generan costos al momento de actualizarse. Entonces, como mencioné,
SQL Server, al ver de que yo he insertado aproximadamente 500 registros o el 20% de registros en la tabla, él automáticamente va a intentar realizar una actualización de las estadísticas. O si yo tengo un índice y hago un alter del índice con RedView, él automáticamente va a intentar volver a crear las estadísticas. Entonces, tomemos en cuenta eso, que si nosotros configuramos nuestro SQL Server para que funcione de forma automática, vamos a tener esos costos. Y lo que deberíamos hacer es crear planes de mantenimiento y posiblemente deshabilitar determinadas opciones cuando creamos de que esas acciones pueden poner en riesgo nuestro sistema. Entonces, tenemos varios comandos para poder actualizar las estadísticas de una forma manual por medio de estos que son Update Statistic, que yo actualizo una estadística específica, o puedo utilizar un procedimiento donde yo le puedo decir que actualice determinadas estadísticas. Entonces, hay que tomar en cuenta, como les mencioné, de que las estadísticas como tal se van a actualizar si cumplen determinadas condiciones. Esas condiciones se basan en un flujo de recompilación. Entonces, SQL Server internamente, en el momento que está generando el query, determina si una estadística, digamos, es válida o no es válida y si debe actualizarse. Entonces, cuando nosotros hacemos la descompilación del query o hace el query tree, automáticamente llega una fase donde lee las estadísticas. Valida si las estadísticas son válidas. Si son válidas, automáticamente genera el plan. Si no son válidas, él valida si la actualización debe realizarla síncrona o asíncronamente. Entonces, si debe realizarla síncronamente, él automáticamente tiene que esperar a que las estadísticas se actualicen para poder generar el plan de ejecución. De lo contrario, él automáticamente va a tomar las estadísticas que están caducadas y va a generar el plan de ejecución mientras que un proceso en paralelo las está actualizando. Entonces, una vez tiene el plan que considera el más óptimo, es decir, el que genera menos costos, inicia la ejecución y automáticamente nosotros vemos nuestro query. Entonces, hay que tomar en cuenta que no es solo el hecho de venir y crear objetos que en teoría vamos a utilizar, sino que debemos saber realmente qué objetos estamos utilizando. Nosotros podemos hacer consultas en las vistas de MV para saber realmente si una estadística se está utilizando. Si hay que eliminar una estadística, entonces nosotros podemos saber de SQL Server si realmente lo que estamos haciendo de optimización en nuestra base de datos es adecuada. Entonces, y hay que tomar en cuenta, como les mencioné, de que las estadísticas, si se ponen asíncronamente, puede ser que paguemos un costo por utilizar estadísticas no actualizadas. Entonces, nosotros podemos habilitar que se haga asíncronamente con este comando. Entonces, lo que podemos causar si hacemos esto es que tengamos consultas que sean relativamente lentas en algún momento del tiempo y que nosotros no corramos el problema de los timeout. Entonces, uno de los contras, como mencioné, es que tenemos planes subestimados o subóptimos porque no tiene el peso real. Ok, entonces, cuando nosotros actualizamos las estadísticas y lo hacemos de una forma manual, podemos utilizar el comando. Es similar al comando de creación, donde nosotros realmente le podemos decir que genere la estadística o que la actualice por medio de un full scan, si queremos un porcentaje, si queremos recompilación, si queremos un filtro, etcétera, etcétera, etcétera. Ok.
Veamos la demo. Ok. Primero, nosotros tenemos el comando. Entonces, hay varias opciones para poder automatizar la parte de la actualización de las estadísticas. Una es venir y crear un comando que venga y analice todas las estadísticas que tenemos. Entonces, nosotros podemos utilizar DMV para tomar el comando de update de estadística y generarlo dinámicamente. Entonces, podemos venir en este caso, puedo venir y por medio de un procedimiento almacenado, saber en qué momento, digamos, este query, yo pudiera tomar el nombre de la estadística, generar un query dinámico que haga un bucle que genere los queries para poder ejecutar la actualización de cada una de estas estadísticas, evaluar si las estadísticas que yo tengo son estadísticas que se actualizaron ahora, si son estadísticas que no se han actualizado en un mes. Entonces yo puedo venir, jugar un poco con DMV y decir, ok, todas las estadísticas que no generamos un script para poderlas actualizar automáticamente. Entonces yo puedo analizar también otras propiedades para poder determinar si la estadística realmente es válida o no es válida. Entonces yo puedo ver la cantidad de registros que tengo en la estadística, puedo consultar y puedo hacer una validación con respecto a la tabla real. Digamos, si una estadística no se actualiza durante mucho tiempo, puede ser de que los 20.000 registros que yo tenía definido al inicio, realmente hoy exista 100.000 registros. Eso quiere decir que puede ser de que una estadística esté muy vieja y que yo tenga que generar un proceso para poderlas actualizar automáticamente. Entonces yo puedo jugar un poco con las vistas de DMV, sacar información, crear condiciones para poder generar queries dinámicos que ejecuten procesos de actualización, o también puedo venir y utilizar lo bello de SQL Server, que es los planes de mantenimiento. Entonces puedo venir y decir, quiero un plan de mantenimiento que realice determinada acción. Y esta acción puede ser update estadístico, o puedo decir que hago una reorganización del índice o un rebuild del índice y automáticamente va a actualizar las estadísticas que están asociadas a los índices. Entonces, si yo utilizo un plan de mantenimiento de actualización de estadística, yo puedo venir y comenzar a analizar sobre quién lo quiere hacer. Yo puedo hacer un plan de mantenimiento que actualice las estadísticas de todas las bases de datos. También puedo hacer un plan de mantenimiento que actualice las estadísticas de las bases de datos de sistemas. O puedo hacer un plan de mantenimiento que actualice las estadísticas de determinada base. En este caso, si vemos acá, voy a utilizar la base de 24 horas para crear el plan de mantenimiento de estadísticas y posteriormente él me va a decir si yo quiero hacer una actualización de estadísticas de columnas o estadísticas de índices. ¿Por qué razón, digamos? Porque las estadísticas, como mencioné al inicio, se pueden crear dinámicamente en base a queries o se pueden crear dinámicamente en base a índices. Entonces, puede ser de que en este momento las estadísticas que me estén causando problemas y que no estén beneficiando al optimizador sean estadísticas que se crearon dinámicamente de queries, o puede ser estadísticas que se crearon de índices, porque hay que tomar en cuenta de que a medida los datos se van modificando, digamos, la distribución de los datos en el índice también se modifica. Y un índice que tiene
una fragmentación elevada es un índice que nosotros tenemos que reorganizar o reconstruir. Entonces podemos decir que actualice los dos tipos de estadísticas y que sea una actualización full o una actualización por porcentaje. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que analizar realmente cuánto tiempo puede demorar este proceso y qué tanto nos puede afectar para nuestros procesos operativos. Entonces, en este caso, yo estoy diciéndole al plan de mantenimiento que automáticamente él actualice todas las estadísticas y que él haga un full scan de todos los registros. Una vez tenemos eso, automáticamente tenemos el plan de mantenimiento y tenemos configurado un job que lo podemos decir que se ejecute cada fin de mes, cada inicio de año, o que se ejecute en un momento donde nosotros tengamos otro proceso que me diga que hay problemas de rendimiento en el servidor y que corra las estadísticas para ver si eso mejora nuestro desempeño. Ok, ya para terminar, ya que casi terminamos, ya que vimos lo más básico, una de las mejores prácticas que considero es de que deberíamos dejar habilitado la autocreación de las estadísticas y la actualización automática. Entonces también tomar en cuenta de que cuando nosotros estemos optimizando, no hay que crear índices por crearlos o estadísticas por crearlos. Y validar también el hecho de que las estadísticas son objetos que pueden dejar de tener validación para que generen un buen resultado sobre la compilación del query. Entonces, cuando ustedes vieron el query del DMV, donde yo tenía la cantidad de registros que estaban en la estadística, yo puedo venir, generar un proceso y ver si realmente lo que tengo estimado es igual a lo real. Si es así, entonces no tengo ningún problema. Si yo tengo un porcentaje de una diferencia, digamos que yo tengo un 80% más datos de los que digo que tengo, ahí puedo tener un problema de rendimiento. Si tengo un valor menor al 20%, en este momento todavía la estadística es eficiente. ¿Ok? Esto es la introducción de estadística. Desgraciadamente tuvo algunos problemas con el query. No sé qué le pasó a mi máquina. Entonces, si hay alguna pregunta, con gusto les ayudo. Bueno, para todas las personas que tengan alguna pregunta sobre el tema, lo pueden hacer en el panel de preguntas que queda a la mano derecha de, el menú, en el menú de la derecha. Okay, ya van entrando. Luis Rojas nos dice, ¿existe una manera de monitorear o determinar cuántas veces el manejador ha esperado por la actualización o creación de estadísticas automáticas? Sí hay un DMV, puedes ver eso. Digamos, el DMV te puede decir cuándo se dispararon esos eventos. Pero sería de generar, digamos, como el query enfocado a eso, digamos. También hay que tomar en cuenta de que ya hay nuevas funcionalidades de que te puede ayudar a guardar esa información. Muy bien, Luis, si te quedó claro, déjanos saber. Alfredo Rojas nos dice... Luis, Luis, cualquier cosa, digamos, si tienes algún problema específico, digamos, yo te puedo apoyar, digamos, me escribes un correo y te puedo enviar el query que necesitas, digamos, porque esos queries ya los tengo yo. Entonces, digamos, ver todo ese tema de cómo sacar esa información estaríamos mucho tiempo. Entonces, sí se puede hacer, pero hay que tener el query para hacerlo. Ok, entonces, Alfredo ahora nos dice ¿cómo puede el optimizador de consultas averiguar cuántas filas se volvió de mirar las estadísticas? Cuando los cambios de datos, SQL Server mantendrá automáticamente las estadísticas sobre índices que creo explícitamente si esa opción está habilitada. También
Mantener las estadísticas creadas automáticamente en columnas. Eso son como que muchas preguntas en una, pero no sé si Ok, ok, empecemos. Vale. Primero, si tú tienes habilitada la opción de que se actualicen las estadísticas, aquí en la presentación, y la pasé un poco rápido, hay determinadas condiciones que evalúa el optimizador, digamos, o el engine, para decir, disparar un evento de actualización de estadísticas. Y el caso es de que generalmente, digamos, el concepto es que si vos tenés un 20% más filas del original, él automáticamente va a disparar el proceso para actualizar la estadística que en este momento caducó. Porque puede ser de que en este momento el optimizador diga, ah, ok, este plan de ejecución se va a ir por esta columna. Entonces, hay una estadística asociada a esa columna. Y él automáticamente, en este momento, dispara el evento para actualizar esa información para que esté congruente con lo real. Y de esta forma, el motor o el engine del optimizador no genera un plan que no sea real o que no sea óptimo en base a los costos. Entonces, la actualización se puede hacer si nosotros tenemos de 0 filas a 500, si tenemos de 500 filas a mayor a 500, de ahí si tenemos un cambio del 20% de las filas. Ok, no sé, había otra pregunta más, porque eran varias. eh, decía, también mantener las estadísticas creadas automáticamente en columnas. Era la segunda pregunta. Ok, el motor no le interesa en este momento si es una estadística de índice o una estadística de columna. De columna significa de que el motor vino, tú tenías un query con algún inner join, con algún filtro, él descubrió de que no había ninguna información de eso y la creó. Entonces, si en algún momento esa estadística llega a dejar de tener validez, tanto de índices como de columnas, automáticamente va a disparar el evento. Para el caso de los índices, si nosotros tenemos una reconstrucción del índice, él automáticamente va a desvalidar la estadística y la va a volver a crear. Ahí depende cómo la configuremos, porque puede ser que nosotros tengamos una reconstrucción del índice que es eliminando, creando o haciendo un rebuild. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Muy bien, si te quedó claro, Alfredo, déjanos saber. Entonces, en cuanto a los videos de todos los temas que hemos tenido durante este evento, van a estar publicados en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook, facebook.com/Spanish Pass US. Ahí lo pueden conseguir durante los próximos días. La próxima de Ricardo, la actualización de las estadísticas solo influye en la lectura de los datos o también en la escritura. Hay que tomar en cuenta, digamos, cuando vos estás escribiendo datos, estás modificando la distribución de los datos. Lo que hace una estadística es generarte como una información de cómo están distribuidos los datos. Entonces, cuando vos venís y insertás, hay posiblemente una actualización. Si venís y cambiás esa distribución de los datos, eso quiere decir de que la distribución ya no es válida, debería actualizarse la estadística, porque puede ser de que por algún error, pongamos un ejemplo, que tengas una estadística sobre una columna de ubicación geográfica y que inicialmente el sistema todo las ponía con un valor por default y después viene otro proceso que venga y analice, digamos, el cliente en base a determinados factores y le cambia la distribución geográfica, automáticamente todos aquellos valores que estaban en default vinieron y afectaron la distribución de datos. Entonces, deberíamos actualizar esa estadística, digamos. El motor debería comprender de que ya está diferente a la estimación inicial, porque el histograma ya cambió, ya es completamente diferente. Digamos, si antes habían en default 10.000 registros y después solo hay uno, quiere decir que hay que hacer una nueva distribución para que pueda el motor saber realmente cómo acceder a esa información, digamos. Ahí están los conceptos también de densidad, digamos. ¿Recuerdas cuando yo mencionaba, digamos, que si yo tenía una columna con pocos valores, yo iba a tener una estadística o una densidad alta? Entonces, si yo cambio toda esa información, la estadística deja de ser válida.
¿ok? Muy bien, No sé si- Ricardo, si te quedó claro la respuesta, danos saber en el chat. Eh, Alfredo nuevamente nos pregunta si se puede crear un conjunto de estadísticas en SQL Server como lo hace Oracle. Eh, y pone un statement del, del query. no sé si, vamos a ver, no lo veo. ¿Dónde lo puedo ver eso? Está en la sección de chat. Él pone un create statistic, simplemente, para una Ok, un create tabla estadística. y múltiples columnas, realmente. Ok, Una digamos, estadística el para create múltiples estadística, columnas. Una sola, un create statement ¿sí? de una sola estadística para múltiples columnas. Sí, 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 digamos. Recordemos que las estadísticas pueden ser de una columna o múltiples columnas. Cuando nosotros venimos y creamos el índice de una columna y dos columnas, él automáticamente toma en cuenta esa información. Tenés el comando para poderlo hacer, también puedes hacerlo dinámicamente con DMV si lo necesitas que te analice la metadata de la información, o lo puedes hacer con el asistente de SQL, que acá, digamos, voy a mostrar un poco. Cuando vos estás creando una estadística a nivel de asistente, digamos, lo puedes crear también a nivel de comando, vos venís, nueva estadística, automáticamente él viene y te pregunta qué columnas van a estar las estadísticas. Hay que tomar en cuenta de que realmente el histograma de la distribución de datos va a estar sobre la primera columna. Entonces, yo puedo venir y decir, necesito columna 1, columna 2, columna 3, y esta va a ser una estadística. Entonces, puedo venir y generar filtros, y una vez yo tenga eso, veamos, vamos a ver, me dio problema. Vamos a ver aquí, tu clipboard. Tengo algún problema con mi SQL. Es 2016, señores. No sé qué le pasa. Vamos a ver, estadística. Estadística. Bueno, hoy sí. Debería permitir. Ok. Entonces, tú tienes la posibilidad de crear una estadística no solo por una columna, sino de múltiples columnas. Venir y decir si esta estadística va a analizar todos los datos que está acá. Vemos si va a ser un full scan, si va a ser un porcentaje, si va a haber algún filtro, entonces toda esa información tú la puedes hacer. Entonces, no sé si a eso te referías, digamos, crear estadísticas de columnas agrupadas, es decir, estas columnas deberían estar aquí, porque en el query yo lo voy a utilizar así. No sé si esa era la pregunta, mi estimado. Sí, dice que excelente, que muchas gracias. Ok, vamos a ver por acá, otra pregunta. Luis Rivera nos pregunta nuevamente, en el caso de la creación de una instancia en Always On para redirigir la carga de reporting a otra instancia de base de datos, ¿puede el hecho de poder crear estadísticas sobre TempDB ayudar a limitante de no poder crear índices sobre la base de datos, ya que el ser Always On no puede crear índices en la base de datos de réplica? Mm, Aquí hay que tomar en cuenta algo, digamos. En teoría, lo que tú tienes es como un espejo, un mirror, digamos, pero con la diferencia de que vos tenés varias combinaciones. Digamos, él automáticamente está generando primero un mirror, después una replicación, y las copias son de solo lecturas. Entonces, en teoría, yo no podría, y no sé si me equivoco, José, digamos, porque nunca he visto ese comportamiento, nunca he tenido la curiosidad de ver eso, creería yo que del SQL Server debería ser automáticamente ese proceso de actualización, ya que no estoy afectando datos. No sé, José, si has tenido ese caso. No, en teoría debería ser literalmente igual, porque o sea, es un espejo de uno del otro. Sí, sí, Y sí. no tiene sentido querer crear un índice en la réplica porque es solo lectura. Ok, entonces, Eh, digamos, aquí, ahí digamos, habría que ver tendríamos que ver el escenario. exacto, El habría escenario. que ver el escenario que Luis nos está tratando de exponer para entender más Entonces, o mejor lo que quieras. ok. ¿Alguna pregunta más? Eh, Jacinto nos pregunta si recomiendas usar los scripts de Hola Holgrin, no sé si conoces a Hola. Yo lo conozco como buena Mm, persona, en vez de usar el planel de mantenimiento. realmente nunca he utilizado los scripts que mencionas, no te puedo dar una recomendación de algo que no he usado, pero realmente si esos scripts
al final lo que genera son comandos. El plan de mantenimiento lo que hace es ahorrarte la pereza, como decimos nosotros los salvadoreños, de generar tanto código. Digamos. Si esos scripts te genera el código que tú necesitas, lo puedes reutilizar, porque al final, digamos, internamente lo que hace SQL es hacer eso, script para poder ejecutar la actualización de las estadísticas en los planes de mantenimiento. Ahí yo siempre digo que si todo script que te ayude es bienvenido. Es como lo que yo mencionaba, digamos. En este caso, digamos, que yo tenía la DMV. Digamos, la DMV, yo puedo venir y tomar el template de esta estadística, venir y decir, ok, generarme el comando en base a esto y tomar la estadística NEI y decir, hacerme el update si cumple determinadas condiciones. Me imagino que esos scripts están basados en eso, es decir, que si yo quiero validar si una estadística sirve o no sirve, él automáticamente va a hacer un escaneo de una base de datos, de una tabla, y va a generar scripts dinámicos que tú solo lo que vas a hacer es reutilizarlo, configurarlo posiblemente en un job o un procedimiento almacenado que ejecute un exec SQL y automáticamente vas a tener el mismo resultado. Pero de una forma programativa donde tú posiblemente no tengas que configurar el plan de mantenimiento, simplemente ejecutar una función. Muy bien. Ya no nos queda mucho tiempo para más. Muchas gracias a ellas por tu tiempo, por el tema. Y solo queda recordarles que el próximo tema que está ya por empezar lo va a dar Juan Alvarado. Disculpen, y se titula Deep Dive Power BI 2.0 para todos los que están interesados en ese tema. Ya pueden ir moviéndose a ese salón. Y posteriormente a ese tema tendremos a Germán Cayo que nos va a estar hablando sobre planificación y preparación para actualizar a SQL Server, SQL Database versión 12, que eso es sobre Azure. Así que, sin más, ahí muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos.